camino hacia la iluminación con el Espíritu Santo. Hoy martes 28 de abril, el Evangelio según San Juan nos habla precisamente de cómo Jesús es puesto a prueba. Esta prueba para los judíos de su tiempo era ¿cuáles son tus obras? Ya que nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió frente a esta forma de probarle: yo les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino fue mi Padre, quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Y en esto él hace referencia a sí mismo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. La enseñanza de Jesucristo sobre el pan de vida nos hace meditar cuán importante es la Eucaristía. La Eucaristía es Jesús mismo. Al decir que Él es el pan de vida y que nuestros padres, porque también fueron nuestros padres y padres de los israelitas, comieron del maná en el desierto y murieron, pero que comiendo de Él, siendo Él el pan de vida que bajó del cielo, jamás moriremos. Esto es el sorprendente y maravilloso anuncio que hizo Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, que hoy leemos en el Evangelio de la Misa. Jesús nos dice en el mismo Evangelio: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Jesús revela un gran misterio, que es la Sagrada Eucaristía. Pero junto a la Sagrada Eucaristía se revela a sí mismo, porque no solamente en la Eucaristía está la vida eterna, sino en Él mismo como tal, ya que comiendo la Eucaristía, que está transubstanciada en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, entonces podremos tener esa vida que es Él mismo, ya que si Jesucristo es camino, verdad y vida, cuando nosotros comemos y tomamos la Eucaristía, comemos el camino, la verdad y la vida. Y por tanto, el Señor nos promete la resurrección final. Una vez que nosotros aceptamos la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, nos damos cuenta que esto hace la diferencia, primero, de quienes se separaron de nuestra fe católica, nuestros hermanos separados. Para ellos no existe la Eucaristía, es solamente un memorial. No es Jesús en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Cuando nosotros tomamos a Jesucristo en la Eucaristía, en este Santísimo Sacramento, sabemos que de forma clara e inequívoca estamos tomando la parte infinita de Dios, la parte eterna, la parte con la cual jamás nos dominará la muerte. Como tú lo sabes, hay un himno que se le compuso por Santo Tomás de Aquino a la magnificencia de la Eucaristía, y es el Adoro te devote latens deitas, quod sub his figuris vere latitas. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. Decimos en este himno de la Sagrada Eucaristía. Desde hace muchos siglos fue adoptado en la liturgia de la Iglesia, y es expresión de fe y piedad que puede servirnos para manifestar nuestro amor, porque constituye un resumen de los principales puntos que la doctrina católica ha adoptado y ha descubierto, porque ha sido un descubrir continuo sobre este sagrado misterio. Te adoro con devoción, Dios escondido, repetimos en la intimidad de nuestro corazón, despacio y con fe, con esperanza, con amor. Quienes estaban aquel día en la sinagoga entendieron el sentido propio y realista de la palabra del Señor. De haberlo entendido en el sentido místico de la palabra, no les hubiera causado la extrañeza y la confusión que les causó, ya que ellos se quedaron perplejos de que Jesús se anunciara como comida, como carne para comer, como sangre para beber. Y esto hizo que fueran muy duras sus enseñanzas, y que los mismos que le seguían, sus discípulos, dijeron: cuán dura es esta enseñanza, y le abandonaron. Sin embargo, al decir te adoro, Dios escondido, le decimos nosotros en nuestra oración, manifestándole ese amor que le tenemos, nuestro agradecimiento y el asentimiento humilde con el que
le acatamos, con el que lo recibimos, con el que queremos glorificarlo. Esta es una actitud imprescindible para acercarnos a este misterio del amor. Cuando hablamos que lo contemplamos en estas especies, le decimos en este cántico: a ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Sentimos necesidad de repetírselo muchas veces al Señor, porque son muchos los incrédulos, también a nosotros, a todos los que queremos seguir al Señor muy de cerca. Nos pregunta: ¿también vosotros queréis marcharos? Y al ver la desorientación y la confusión en que andan tantos cristianos que se separan del tronco de la fe y principalmente se van separando de la Eucaristía como sacramento y del sacramento de la reconciliación, y al separarse de esto pierden la posibilidad de tener las gracias necesarias e indispensables para poder soportar las turbulencias de la vida. En este cántico seguimos diciendo: nuestra fe en presencia real de Cristo en la Eucaristía debe ser firme. Creemos que como el pan y el vino consagrados por el Señor en la última cena se convirtieron en su cuerpo y en su sangre, que enseguida iban a ser ofrecidos por nosotros en la cruz, así también el pan y el vino consagrados por el sacerdote se convierten en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, sentado gloriosamente en el cielo, y creemos que su presencia misteriosa en las especies del pan y el vino consagrados son aquellas que tomamos, y por lo tanto en este sagrado misterio, cuando nosotros lo tomamos, le hace de los malos justos y de los justos santos. Saber que Él está verdaderamente presente consubstancialmente en estas especies nos hace meditar profundamente en los milagros eucarísticos, en ver cómo el Señor ha manifestado su presencia en hostias sangrantes, en hostias que se convierten en tejido cardíaco, en hostias que sangran y sangran y sangran, en hostias incorruptas que duran por siglos y siglos y siglos. Y estamos hablando del milagro, por ejemplo, de Tixtla, aquí en México, aprobado por la Iglesia, del milagro del Lanciano, incluso estudiado por la ONU, del milagro de Bolsena, ¿verdad?, estudiado por nuestra Iglesia Católica, y de muchísimos, el milagro de las hostias de Siena, que están incorruptas, casi 300 hostias imperfectas con luz propia, como ya hemos hablado de estos misterios. Y todo esto nos debe hacer pensar que lo que Jesús nos está prometiendo es algo mucho más grande que simple y sencillamente un pedazo de pan. Se está dando a sí mismo. Y cuando Él dice: no los dejaré y estaré con vosotros hasta el último día, se refiere a este santo sacramento. Por eso en estos momentos en donde nosotros no podemos comulgar, nos damos cuenta de la trascendencia de comulgar. Cuando no se comulga se van desgastando las fuerzas espirituales. Cuando no se comulga se pierde la gracia de la caridad. Cuando no se comulga se pierden las gracias necesarias para ir caminando hacia la santidad, que aún sin la Eucaristía se hace mucho más difícil. Ya la tenemos difícil, pues ahora sin Eucaristía la tenemos más difícil. Y todo esto va siendo cada vez más preocupante para quienes sabemos que el pan de vida, que es Jesucristo mismo, al no recibirlo, estaremos prácticamente huérfanos espiritualmente, huérfanos físicamente, huérfanos sin la presencia real de Jesús. Cuando pasan por todos los mensajes de texto de los chats modernos, como es el WhatsApp, y hay gente que dice: pero ¿cómo puedes pedirle a los sacerdotes o a los obispos que nos regresen la Eucaristía? Eso es ser desobediente. Les contestamos que no es ser desobedientes, que es un derecho contenido en el artículo 213 del Código de Derecho Canónico, que nos autoriza a pedir como un derecho y una obligación los sacramentos a nuestros pastores, ya que nosotros no podemos acceder a ellos porque no tenemos el orden sacerdotal que nos permita consagrar el pan y el vino y convertirlos en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Por ello es preciso que pidamos este pan del cielo. Requerimos este pan del cielo. Pidamos a nuestros pastores y sacerdotes que no dejen de darnos la Eucaristía, que nos la den en la boca, que no nos la den en la mano, porque cuando la recibimos en la mano se caen partículas, cometemos una falta muy grande. Y en Alemania, hermanos, se los adelanto, están dando la Eucaristía, imagínense ustedes, en cajitas de cartón como si fueran cerillos, para que te las lleves a tu casa. Ustedes se imaginan lo que
puede hacer un individuo que se lleva a su casa la Eucaristía en una cajita de cartón? ¿Cuántas violaciones, sacrilegios, maltratos e irresponsabilidades da lugar a recibir la Eucaristía de esta manera? No lo permitamos, hermanos. Seamos congruentes con nuestra fe. Levantemos nuestra voz de manera respetuosa, amable, concienzuda, conforme al derecho canónico y a su canon 213. Pidámosle al sacerdote que nos dé la Eucaristía, que escalone las misas, porque cuando se suprima el sagrado sacrificio y la Eucaristía, hermanos, amarrémonos las faldas y pongamos bien el cinturón en los pantalones, porque lo que viene es tremendo. Tengamos por anticipado que cuando no está el pan del cielo en la tierra, esto se convierte en un infierno. Muchos místicos y santos y personas y papas han visto estos momentos como momentos de gran oscuridad para nuestra iglesia. No lo permitamos. Estemos conscientes que si comulgamos, podemos ser templos vivos del Espíritu Santo iluminados por la Eucaristía. Cuando no tenemos la Eucaristía se va apagando esa fuerza y la caridad se acaba y por tanto no habrá obras de misericordia. Por eso el anuncio de Jesús, que habrá padres contra hijos, hijos contra padres, no es ahora solamente, es en este tiempo en donde ya sin Eucaristía, sin el santo sacrificio, padres e hijos parecerán enemigos, madres e hijas parecerán enemigas, con sus nueras y yernos, y el mundo y los vecinos se convertirán en un lugar peligroso para la vida. ¿Por qué? Porque entonces estarán viendo la acechanza, y ya lo vemos ahora, como unos vecinos delatan a otros, que si salieron, que si no salieron, que si los multan, que si no los multan. Imagínense ustedes, pidamos el pan de vida. Seamos congruentes, no lo recibamos de cualquier manera, recibámoslo con mucho amor, recibámoslo con toda la reverencia y pidamos a nuestros sacerdotes que de manera escalonada celebren el santo sacrificio de la misa y nos den la posibilidad de ir por lo menos una vez a la semana, aunque no sea el domingo, a la Santa Misa, escalonando a las personas con todas las precauciones y con toda la asepsia necesaria. Es muy importante, hermano, hermana, que me escuchas, que te des cuenta de la trascendencia de la Eucaristía y que vayas a tu parroquia y le toques la puerta al cura y le digas: quiero que me dé la comunión, quiero que me dé este sacramento insigne, queremos que se reabran las misas. Es un momento muy difícil, hermanos, y en ese momento muy difícil parece como que todo se oscurece. Y el día de hoy celebramos también la fiesta de San Luis María Griñón de Montfort, este escritor místico, este sacerdote misionero. Bueno, ¿qué les puedo decir? Extraordinario, que nació en Montfort-sur-Mer, en Francia, en 1673. Fue un sacerdote que evangelizó las regiones occidentales de su país, anunciando el misterio que había en la sabiduría eterna. Fundó 2 congregaciones de religiosas y habló de 2 misterios grandísimos y maravillosos: la cruz de Jesucristo y la verdadera devoción a la Santísima Virgen. ¿Quién no conoce este tratado? Si no lo conoces, hermano, estás perdiendo el tiempo. Búscalo, está en internet, lo puedes bajar en PDF. Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Este tratado es de tal magnitud que ilumina tu conciencia de tal manera que te das cuenta de por qué la Virgen es corredentora con Cristo, medianera de todas las gracias y abogada de todos los hombres. Este quinto dogma que no ha sido proclamado y que siendo proclamado vendrá la era de paz a la tierra, según lo manifestó la Virgen Nuestra Señora de todos los pueblos en Ámsterdam en el siglo pasado, y que lo manifestara en 65 mensajes que ya está aprobada por la Iglesia. Así que ahí te das cuenta de lo que está pasando en este momento. Puedes saberlo, puedes buscar sus mensajes en el internet, puedes ver su oración para que el Señor nos libre de la corrupción a través de María Santísima, de las catástrofes y de la guerra. San Luis María Griñón de Montfort dejó un legado extraordinario. Él
en esta peregrinación que tuvo muchísimos ataques. El libro el Tratado de la Verdadera Devoción, que es un libro pequeño, que tú lo puedes adquirir fácilmente, incluso bajarlo por internet, estuvo desaparecido y él lo profetizó 100 años escondido. El demonio se lo escondió 100 años, porque quien descubre a la Virgen Santísima, descubre el proceso de salvación y se salva, hermanos. Quien ama a María y reza su rosario se salva. Y él habló de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, de las falsas devociones y de las verdaderas devociones, de quién es María, de su trascendencia en el plan de salvación. Y esto marcó y dejó huella a nuestro queridísimo Papa San Juan Pablo II, quien usó como parte de su lema papal totus tus, todo tuyo, haciendo referencia a este tratado que marcó su vida sacerdotal y desde luego su pontificado. Todo tuyo, María, todo tuyo. Y eso debe ser lo que nosotros le pidamos a la Virgen para que podamos apreciar la Eucaristía. Mucho le pido a la Virgen que me enseñe a apreciar la Eucaristía, que me enseñe a saber comulgar, que me enseñe a recibir a su Hijo como ella lo recibió 9 meses en su vientre, que me enseñe a prepararme, a vivir con devoción el día anterior, a ser agradecido frente a la Eucaristía, a tener la capacidad de transmitir esa Eucaristía y que el Señor lo diga como lo dice y como ya se los he dicho, y lo pueden buscar en internet, en una custodia, en una adoración, en que había tres señoras adorándole. Estoy solo, muy solo. ¿Y por qué está solo? Porque no creemos que está ahí, porque no lo visitamos y peor tantito porque no queremos vivir su voluntad. Entonces está solo, no puede actuar sin nosotros. Aunque no somos necesarios ni indispensables, Él necesita nuestros brazos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestro corazón para poderse dar a su pueblo. San Luis María Griñón de Montfort se murió el 28 de abril de 1716 a los 43 años. En la aldea de Saint-Laurent-sur-Savre y fue canonizado por el Papa Pío XII en el año de 1947. Se murió de una pulmonía, digamos que de un COVID de nuestro tiempo. Entonces, pues sepamos que es muy importante que nosotros aprendamos esto que nos enseña San Luis María Griñón de Montfort. Yo les hago saber esto que a mí misma me ocurrió y que fue que me llevé a un viaje a los Estados Unidos, el Tratado de la Verdadera Devoción, para poderlo leer. Y pues tuve que hacer un viaje largo y pues tomé un autobús que iba de una parte de Estados Unidos a otra, pero bastante lejana. Y se oscurecía y se hacía noche, pero a pesar de que se oscurecía y se hacía noche, yo traía el libro que venía leyéndolo, el tratado, y veía cómo las palabras se iluminaban y no parecía que tenía luz propia. Y esto me dejó marcada porque me di cuenta que quien lee el tratado, yo lo he leído 2 veces, completo o casi 3, y quien lo lee se da cuenta que se ilumina su conciencia. ¿Quieres darte cuenta de más cosas en la vida? ¿Quieres conocer más a la Virgen? ¿Quieres parecerte a la Virgen para no fallar en lo que normalmente fallas? Ella es la medianera de todas las gracias. ¿Qué estamos esperando para pedirle que se acabe esta pandemia? Que lo de menos es la pandemia, sino el confinamiento, hermanos, en el que estamos y que nos llevará a un caos y a una adopción de un control total de nuestras vidas, perdiendo la libertad, la capacidad de decisión y la posibilidad de creer libremente en nuestra fe. Ese es el punto fundamental. Fíjese que seamos pobres, que no tengamos de comer, que nos controlen el súper, que nos quiten las propiedades. Bueno, pues dentro de todo está horrible, pero pues lo puede uno soportar. Pero que no te dejen ni practicar tu fe, que tengas que renegarte tu fe, que te persigan, que te maten por esa razón, que te dejen, que digan, pues si no se deja vacunar, pues no, lo matamos, ¿verdad? O lo confinamos o lo metemos a la cárcel. Todo eso nos tiene que hacer meditar, hermanos. Nos tiene que hacer meditar y cambiar. Y tenemos todos que ser líderes, apóstoles de este tiempo, como dice San Luis María Griñón de Montfort, que lleven en la mano derecha la cruz de Cristo, en la mano izquierda el rosario entre sus manos y en sus vidas la mortificación, el sufrimiento, la capacidad de entrega y de servicio a los demás. Por eso, es una invitación a un cambio. En este Evangelio, Jesús el pan de vida, conviértete tú en pan de vida para los demás.
que los demás te puedan preguntar, que los demás puedan acercarse a ti para desentrañar cualquier cuestión de la fe y tú puedas ayudarlos, aunque no te lo sepas todo, pero los puedas orientar, mírale aquí, busca allá, y los puedas ayudar o los puedas ayudar a saltar de la vida de pecado y de falta de gracia a la vida de la gracia. Eso hizo San Luis María Griñón de Montfort. Fue un misionero, el Papa Clemente lo nombró misionero y le hacía ver la importancia de sus misiones, unas misiones trascendentales. Hubo pueblos enteros que pedían que por favor regresara el padre Luis María. ¿Por qué? Porque era un gran predicador, un gran predicador. Entonces, convirtámonos en grandes predicadores. ¿Cómo? Siendo católicos, líderes profesionales de nuestra fe, viviéndola con nuestras bocas y con nuestro ejemplo, y teniendo la cruz de Cristo, el rosario y la Eucaristía y nuestro ser mortificado y al servicio de los demás, como San Luis María Griñón de Montfort habla de los apóstoles de los últimos tiempos, de los apóstoles de María, capaces de llevar el Evangelio por todo el mundo y capaces de poder transformar las vidas de los demás, llevando la verdadera devoción a la Santísima Virgen y el amor profundo a la Eucaristía. Que Dios te bendiga. Un camino hacia la iluminación con el Espíritu Santo.